Cordial saludo. Vamos a analizar en este video la clasificación de los bienes y de los servicios frente al impuesto sobre las ventas. Hay un criterio general en primer término que tiene que ver con que todos los bienes y todos los servicios son gravados con IVA y gravados con la tarifa general. No obstante, la norma contempla unos tratamientos especiales, que son excepciones a esa regla general por cuestiones de política fiscal, por cuestiones de favorecer el consumo, de asegurar el acceso de la población vulnerable a bienes de la canasta familiar, entre otras razones. Se establecen algunos tratamientos especiales, que son tratamientos preferentes, tratamientos excepcionales en relación con el impuesto sobre las ventas. De esta manera, tanto en el conjunto de bienes como de servicios, se plantean tratamientos asociados a exclusiones y a exenciones. En este primer momento, en esta primera diapositiva que aparece en la pantalla, están los bienes con tratamiento especial. Eh, Bienes excluidos que aparecen en el artículo 424 del Estatuto Tributario son bienes que no causan el impuesto sobre las ventas. Insisto, el listado general de bienes excluidos aparecen en el artículo 424, y los bienes exentos que aparecen entre los artículos 477 al 481 del Estatuto Tributario, y unos bienes grabados con la tarifa diferencial del 5% que aparece en el artículo 468-1 del Estatuto Tributario. De esta manera, entonces, tenemos bienes grabados con la tarifa general, que es lo general, valga la redundancia, bienes grabados con una tarifa diferencial del 5%, bienes exentos y bienes excluidos. De igual manera, ocurre con los servicios. Los servicios, la generalidad de esos servicios es que estén grabados con la tarifa general del 19%, planteada en el artículo 468 del Estatuto Tributario. Y hay unos tratamientos especiales en relación con los servicios. Servicios grabados con una tarifa diferencial del 5% que aparecen en el artículo 468-3 del Estatuto Tributario. Bienes excluidos, cuyo listado general aparece en el artículo 476, y otros servicios en el 426, específicamente el tema del servicio de restaurante y expendio de comidas, el artículo 427, que señala algunas pólizas excluidas del impuesto sobre las ventas y otras exclusiones que aparecen en normas alternas al estatuto tributario, tales como los contratos de obra pública, los contratos de concesión, entre otros, que aparecen con exclusiones del impuesto. Y los servicios exentos, que aparecen en el artículo 481, asociados específicamente al tema de la exportación de servicios. Bien, una primera diferencia o unos primeros elementos a diferenciar entre los bienes y los servicios excluidos y los exentos, pues se contienen estos elementos generales, cuatro elementos clave que permiten comprender la diferencia entre un bien y un servicio excluido de un bien o un servicio exento. Los bienes y los servicios excluidos no causan el impuesto sobre las ventas, mientras que los bienes y los servicios exentos lo causan a una tarifa del 0%, es decir, son bienes y servicios grabados con el 0%. En un primer momento, pues eso es equivalente, digamos que sería lo mismo, ¿cierto? Sería lo mismo decir que un bien no causa el impuesto, a decir que lo causa el 0%. Lo que continúa es lo fundamental en la diferencia y que hace pues la connotación especial que tiene el tratamiento de excluido o de exento. De esta manera, el segundo criterio es que en los bienes y los servicios excluidos no hay responsabilidad frente al impuesto. Es decir, quien produce y comercializa bienes o servicios excluidos no es responsable del IVA, no debe inscribirse en el RUT como responsable de IVA, no tiene responsabilidades frente al IVA, no debe cumplir obligaciones y deberes formales asociados al IVA. Mientras que una persona, una empresa, un responsable con operaciones exentas, porque tiene bienes o servicios exentos, sí es responsable del impuesto a las ventas, sí debe cumplir obligaciones y deberes formales frente
al IVA. Una de esas obligaciones, pues como pueden ver en el tercer criterio, es el de declarar. Mientras un vendedor, un productor de bienes o de servicios excluidos no es responsable de IVA, el productor de bienes exentos o el prestador de servicios exentos sí declara IVA, porque como es responsable de IVA, sí declara IVA. ¿Sí? Sí declara IVA. ¿Para qué declara IVA? ¿O qué declara en ese denuncio rentístico? Pues declara los IVAs pagados, los IVAs descontables o soportados, porque esos IVAs que paga en los procesos de producción y de distribución no se acumulan al precio, sino que son descontables en los términos del ordenamiento tributario. Por lo tanto, ese tipo de responsables configuran saldos a favor en sus declaraciones tributarias de IVA y son saldos a favor susceptibles de ser solicitados en devolución y o en compensación. Esa es la diferencia fundamental entre una persona que tenga operaciones excluidas y una persona que tenga operaciones exentas. La responsabilidad frente al impuesto y la posibilidad del tratamiento especial que le da a los IVAs pagados o soportados en los procesos de producción y distribución, que son IVAs descontables y que son los IVAs que va a declarar y que van a configurar los respectivos saldos a favor en sus declaraciones tributarias. Una persona con operaciones excluidas, como no es responsable del IVA, no solicita impuestos descontables y los IVAs pagados se acumulan a los costos y por lo tanto a los precios de venta. ¿Sí? No pueden solicitar impuestos descontables, sino que el IVA pagado constituye mayor valor del costo o gasto del respectivo bien o del respectivo servicio. Bien, en relación con los bienes exentos, conviene distinguir dos elementos que originan el derecho a la exención o el tratamiento de exención. Uno es la producción y otro es la exportación. Hay unos bienes exentos por su producción, que son los bienes que aparecen en el artículo 477 del Estatuto Tributario y que, grosso modo, refieren a leche, carne, huevos, pescado, algunos quesos, cuadernos, algunos medicamentos como vitaminas, provitaminas, antibióticos, glándulas, entre otros. El listado aparece en el artículo 437, insisto. Esos bienes son exentos por la producción. ¿Qué quiere decir ello? Que quien tiene derecho al tratamiento de exención es el productor de ese tipo de bienes. ¿Sí? Productor de ese tipo de bienes. Y el artículo 440 va a señalar que productor es quien agrega uno o varios procesos para, valga la redundancia, producir esos bienes. Entonces, el productor de la carne es el dueño del animal que lo sacrifica, lo hace sacrificar. El productor de la leche es, valga la redundancia, quien produce la leche, o el industrial que le agrega o que hace el proceso de pasteurización. En relación con los huevos, el productor es el avicultor. En relación con los quesos, el productor de quesos. Para esas personas, para esas empresas, los bienes son exentos y son ellos quienes tienen derecho a solicitar IVAs descontables y saldos a favor, porque quien solamente se dedica a comercializar esos bienes del 477 no tienen ese derecho. Para ellos los bienes ya pasan a ser excluidos. La connotación de productor es solo o de exento mejor, es solo para el productor de los bienes. Entonces los bienes del 477 son exentos solo para el productor de esos bienes. Y el otro presupuesto que genera la exención, pues es la exportación. Todos los bienes que se exporten son exentos, de acuerdo con la regla del artículo 479 del Estatuto Tributario. Todos los bienes que se exporten son exentos independiente de la calidad o de la clasificación que tengan esos bienes y esos bienes en el territorio nacional. Todo lo que se exporte es exento. Si en Colombia son bienes gravados y se exportan, son exentos. Si en Colombia son bienes excluidos, pues las ventas en territorio nacional son excluidas, al exportarlas se vuelven ventas exentas. Si son bienes exentos, pues con mayor razón, ¿cierto? Son producción de bienes exentos y al exportarlos mantienen la calidad de exento. Todos los bienes que se exporten son exentos.
Ahora, esa exportación puede hacerse de manera directa o a través de comercializadoras internacionales. También las ventas de bienes a comercializadoras internacionales, siempre y cuando sea mercancía o bienes que finalmente van a salir del país, conservan la exención, se consideran exportación. En estos casos, pues hay que asegurar la, la, la prueba de que esa mercancía salió a través del certificado del proveedor que otorga la comercializadora internacional, en la cual certifica que esa mercancía pues es de exportación. Y en relación con los servicios, la exención en los servicios pues está, digamos, orientada a los servicios que se prestan en el país, pero que se utilizan exclusivamente en el exterior por personas o por empresas que no tengan actividades ni residencia fiscal en Colombia. Entonces, el servicio se presta en Colombia, pero el consumo y la utilización se hace exclusivamente en el exterior. No hay desplazamiento del prestador del servicio. Lo que se desplaza, lo que cruza la frontera, es el servicio como tal. En este caso, pues hay exención. Y hay otra exención en relación con los servicios, que son los paquetes turísticos vendidos a extranjeros. ¿Sí? Cuando el extranjero viene a Colombia, a consumir los servicios turísticos y hoteleros, pues están consumiendo un servicio exento, es decir, el prestador de ese tipo de servicios van a considerar esos servicios prestados a los extranjeros exentos, de acuerdo pues con el artículo 481 del Estatuto Tributario. Esto nos lleva, esta clasificación de los bienes y los servicios en gravados, exentos y excluidos, pues nos lleva a una clasificación de los ingresos también frente al impuesto sobre las ventas. Eh, en materia de IVA, los ingresos pueden ser gravados, exentos o excluidos, dependiendo de qué se originen, ¿cierto? De qué se originen. Si estamos frente a operaciones gravadas, porque vendemos operaciones, perdón, vendemos bienes gravados o prestamos servicios gravados, pues los ingresos para efectos del IVA son gravados. Si nuestras operaciones son exentas, porque tenemos bienes exentos por la producción o por la exportación, pues nuestros ingresos son exentos. Si tenemos operaciones excluidas, porque nuestros bienes son excluidos porque aparecen en el listado del 474, o los servicios que prestamos son excluidos porque aparecen en el listado del 476 del Estatuto Tributario, pues nuestros ingresos son excluidos, son excluidos. El tipo de ingresos frente al IVA, pues depende del tipo de operación que tenga la persona, que tenga el responsable del impuesto, gravados, exentos o excluidos. Sin embargo, aparece para efectos del IVA una cuarta tipología de ingresos, son los ingresos no gravados. Esa es una connotación especial porque los tratamientos especiales o preferentes en materia del impuesto sobre las ventas, refiriéndome específicamente a lo exento o a lo excluido, aparecen expresamente en la norma. Como acabo de señalar, las normas específicamente, taxativamente, refieren a qué tipo de bienes son exentos y qué tipo de servicios son exentos, qué tipo de bienes son excluidos y qué tipo de servicios son excluidos, y aparecen consagrados expresamente en las normas. Artículos 477, artículos 476, artículos 424 del Estatuto Tributario, artículo 481 del Estatuto Tributario, dan esos tratamientos especiales, esos tratamientos preferentes a los impuestos sobre las ventas. Pero otra tipología de ingresos que no aparecen expresos en la norma, pero no causan el impuesto tampoco. Esos son los que consideramos ingresos no gravados, ingresos que no causan el impuesto, pero no aparecen expresos en la norma. ¿Sí? Por lo tanto, no puede decirse que son ingresos excluidos o ingresos exentos, tales como la venta de activos fijos. Por allá el artículo 420 va a señalar que la venta de activos fijos, tratándose de bienes sobre los que no se hayan solicitado impuestos descontables, no generan impuesto a las ventas. Al no generar impuesto a las ventas, esa venta se considera una venta no gravada, un ingreso no gravado, pero van a aparecer otro tipo de ingresos no gravados, que no aparecen expresos en la norma ni como excluidos ni como exentos. Por ejemplo, las indemnizaciones, por ejemplo, los reintegros o las recuperaciones, los sobrantes de caja, los reintegros de provisiones, de pérdidas por deterioro
pérdidas de deterioro, los ingresos por dividendos o participaciones recibidos, los rendimientos financieros. Esta tipología de ingresos aparecen en el concepto unificado de IVA el 001 de julio del 2003 y son considerados ingresos no gravados. Repito, ingresos no gravados en tanto no aparecen expresos como excluidos o como exentos y aparecen o se clasifican para efectos del impuesto sobre las ventas dentro de la tipología de ingresos no gravados. De esta manera, entonces, vamos a tener cuatro tipos de ingresos frente al impuesto a las ventas: gravados, excluidos y exentos, que van a depender del tipo de operaciones que tengamos en la empresa o en la actividad económica. Actividades gravadas, ingresos gravados; actividades excluidas, ingresos excluidos; actividades exentas, ingresos exentos. Y una cuarta tipología de ingresos que aparece de manera paralela o aparte, los ingresos no gravados, originados en algunos ingresos que perciben los contribuyentes o los responsables de manera ocasional o esporádica, y que para efectos del impuesto sobre las ventas se van a considerar como ingresos no gravados. ¿Sí? No son ingresos excluidos o exentos, son ingresos no gravados, porque no aparecen estos en la norma, pero tampoco van a causar el impuesto sobre las ventas. Muchas gracias por su atención.